pues mis hermanos, es día domingo, 11 de la mañana, estamos transmitiendo el estudio bíblico. Tuve algunos problemas, pero le doy gracias a Dios porque mi hermana Noemí, mi hermano Ulises me sacaron adelante y estamos transmitiendo. Le damos gracias a Dios. Esperamos que el próximo domingo estaremos transmitiendo correctamente y el miércoles desde mi hogar. Y esperamos en Dios que esto pase algún tiempo y ya no tengamos tantos problemas. Vamos a comenzar, mis hermanos. Esta es la iglesia del Nazareno de Highland Park. Estamos en el 6544 de Figueroa Street, una iglesia antigua con una nueva visión. Yo soy el pastor José Manuel Alfaro y estoy aquí para dar un estudio bíblico. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te pedimos que tú nos bendigas, Señor, que estés con nosotros, que nos enseñes algo nuevo, como lo haces siempre a los que buscamos de ti. Te pedimos, Señor, que nuestros hermanos y hermanas tengan interés en aprender, buscarte, tomar notas, leer tu palabra todos los días, Señor. Porque no se trata solamente de triunfar en la vida, sino, dice tu palabra, busca primero el reino de Dios, su perfecta justicia, y todo lo demás te será añadido. Te damos las gracias por tus bendiciones, en el nombre de Cristo Jesús, dándote gracias por todos los hermanos que han salido adelante, Señor, que tú los estás sacando adelante, que han sido infectados, pero ahora ya están en casa, ya están bien. Esperamos en Dios que pronto podamos reanudar nuestros servicios, aunque sea aquí arriba en el estacionamiento, pero permítenos que podamos estar juntos de una manera segura y sobre todo que obedezcamos a las leyes, que aunque muchas veces no nos gustan, pero tenemos que obedecerlas porque tu palabra nos mueve hacia algo de esa manera, Señor. Te damos las gracias por todos los hermanos, te damos gracias por el hermano José Luis, que aunque no está todavía con nosotros, pronto pueda estar, que ha salido adelante y está bien. Te damos las gracias por todos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a cantar un canto. La vez pasada no sé por qué me bloquearon un canto porque no tenían permiso. Escribí que la iglesia es una organización no lucrativa y que no hacemos copia de videos ni los vendemos, y me autorizaron y me lo regresaron el canto y lo pudimos oír. Pero hoy, para no tener ningún problema de esos, puse uno de mis cantos, tiene la letra y es un canto viejito que yo tengo, que compuse y que grabé hace mucho tiempo aquí en la capilla, y lo vamos a escuchar. Algunos de ustedes lo conocen y vamos a cantarle al Señor este canto. Amén. Que Dios les bendiga. Que
mis hermanos, vamos a comenzar. Estoy contento. Las peticiones es mi hermana Isa, tiene a su tía y al esposo que están graves en el hospital, pero sabemos bien que tenemos un Dios que puede hacerlo todo. También tenemos algunas otras personas que están pasando por el problema de recuperarse, pero están saliendo adelante y vamos a hacer todo lo posible por pedirle a nuestro Dios algo que el Señor ya está haciendo, dándole gracias por todas sus bendiciones. Y también le pedimos a Dios porque mi hermano Ulises me comentó que el hermano Pedro, el pastor, está de regreso. Sentimos mucho su pérdida, pero esperamos en Dios que el Señor lo restablezca y él pueda continuar con su vida. Gracias a Dios por todas sus bendiciones. Vamos a comenzar nuestro estudio bíblico. Gloria a Dios. Esta vez le quiero decir, mi hermano, para que no se vaya a sorprender. Yo pasé este video porque me falló mi computadora, se me apagó y no tuve el PowerPoint correcto, y pienso que la información que tengo aquí es importante que usted completamente la entienda, y por eso lo voy a repetir, pero esta vez vamos a tener toda la información. Así es que si usted entiende que algunas cosas están repitiéndose de algún estudio que hice la vez pasada que fue completamente incompleto en mi casa, no se preocupe de ello, vamos a hacerlo de nuevo y ojalá esta vez usted pueda entender todo lo que quise yo hablar, porque son detalles que he estado ya aprendiendo ahora que estoy en casa y no tengo nada que preocuparme fuera de casa, y me ha ayudado el Señor a estar al pendiente de muchas cosas, y espero en Dios que sea de bendición para usted. Vamos a empezar nuestro estudio bíblico que se llama Si no hubieras venido, así le titulé. Este es un logo nuevo que me pidió mi hermano José Luis para que supiera que estos se están haciendo en mi casa, en mi oficina, pero esta vez vamos a tratar de hacer las cosas de otra manera, un poquito mejor, para que cuando regresemos tengamos la idea de cuáles se hicieron en casa y cuáles se hicieron en la iglesia. Esto lo estamos haciendo en la iglesia esta vez por algunos problemas, pero vamos a regresar a mi hogar. Vamos a leer primero la Biblia y le pedimos a Dios que su palabra entre fresca en nuestra vida para que todos recibamos una bendición nueva esta mañana. En Juan 1:14, ando un poquito, mi garganta se seca cuando llego aquí por el polvo que hay. Tenemos que dar una limpiada general a nuestra iglesia antes de regresar. Dice en Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Este versículo es el más importante para nosotros como raza humana. Si esto no hubiera sucedido, nosotros estaríamos perdidos y muertos en nuestros pecados. Por eso el Señor, cuando saca después del pecado de Adán, y cuando digo el pecado de Adán, aunque pecaron los dos, pero Adán fue el que le dio instrucciones al Señor que no comiera de ese árbol del conocimiento del bien y el mal. Y él fue el que desobedeció, porque él es la cabeza del hogar, y él desobedeció toda la casa. Entonces cuando lo sacan de ahí, después del Señor hacer algo tan increíble como hacer un sacrificio, el primer sacrificio que se hizo en el Edén, cuando los cubre con esas pieles de cordero, y les enseña a ellos que ese va a ser el único modo en que ellos puedan vivir conectados con Dios. Entonces nos damos cuenta que un ángel con su espada que rodeaba el árbol de la vida no les permitía comer, porque Dios no quería que el hombre permaneciera en ese estado de muerte para toda la eternidad. Porque si hubieran comido del árbol de la vida, hubieran vivido para siempre, como era la idea de Dios. Dios siempre quiso que el hombre viviera aquí. Eso fue el plan de Dios y nunca lo ha cambiado. Por eso Él hizo todas estas cosas. Yo sé que hay personas que no les agrada lo que yo digo, pero la Biblia lo dice, que la idea principal de Dios fue crear al hombre para que gobernara esta tierra. Por eso lo creó del polvo de la tierra. Nosotros tenemos que entender estas cosas, si no nos vamos a ir con una tradición que no tiene ningún sentido para mí. Entonces cuando ellos salen de ahí, hay una idea que el Señor les había puesto, que les dijo, si comieran de esto, si comieras de este árbol, ciertamente morirás. Y él comió, pero no murió instantáneamente, porque tenemos que entender algo. El Señor tenía un plan, y ese plan que le dijo a la mujer, dijo, de tus descendientes, voy a poner porque dice de tu simiente, pero en otros versículos más sencillos dice, de tus descendientes, le dijo a la serpiente, y de los descendientes de la mujer siempre habrá una pugna entre los dos,
Eso quiere decir que el Señor ya estaba advirtiéndonos nosotros que iba a haber descendencia. Dios no podía matar a Adán de esta manera fulminante al momento de comer el fruto porque no hubiera habido descendencia. Aunque Dios puede crear lo que Él quiera, pero Él es un Dios que se basa en lo que Él dice, porque lo que Él dice se convierte en ley, porque Él es un rey. Entonces la muerte llegó y hizo estragos. La muerte no tenía nada que hacer, estaba ahí, pero no tenía nada que hacer. Pero cuando Adán comió, la muerte se activó y la muerte comenzó. Y lo podemos ver desde la primera familia, hubo problemas. Entonces tenemos que entender estas cosas. Mire, Dios es uno. Y cuando dicen Dios es uno, no quiere decir que la Trinidad no existe. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres en uno solo. Pero Dios es uno quiere decir más que eso. Dios es uno quiere decir que Él es uno y nunca cambia. O sea, yo soy yo y supone que no debo de cambiar. Mi manera de pensar, mi manera de vivir, mi manera de ser debe ser la misma, ser uno. Eso es lo que quiere decir. O sea que Dios es uno porque nunca cambia su manera de pensar. Lo que Él dice se va a hacer. Por eso voy a hacer un paréntesis rapidito, porque no me quiero meter en problemas de política. Ahorita la gente está muy preocupada por un partido, por el otro partido, están peleándose y todo el mundo está enojado y todo el mundo, a mí no me interesa mucho. ¿Sabe por qué? Porque Dios es uno y lo que Él dijo, que Él va a regresar, lo va a cumplir. Mi vida no depende del gobierno. Mi vida depende del reino de Dios, porque yo no solamente tengo un presidente temporal aquí, al cual voy a respetar, pero nosotros los hijos de Dios tenemos un rey, y eso es lo más importante. Ahora, Dios es santo porque no hay mentira en Él no cambia, no hay pecado, no hay mentira, y Él ha dicho cosas y se van a cumplir. Todo lo que la palabra de Dios dice se va a cumplir. Hay personas que quieren saber el futuro, lean la Biblia, porque todo lo que ha pasado se ha cumplido. Todo lo que se dijo en el Antiguo Testamento se está cumpliendo ahora todavía, y va a haber más cosas que se van a cumplir. Hay gente que dice, ya viene el fin del mundo. Hay muchos eventos que tienen que suceder antes del fin del mundo, nomás que la gente tiene esa tendencia de que cualquier cosa que pasa ya es el anticristo y ya es el fin del mundo, y no es así. Va a haber muchas cosas que tienen que pasar. Tiene que venir la resurrección, el juicio, el arrebatamiento, la guerra del Armagedón. Todas estas cosas tienen que suceder antes de que el fin de todo. Y además dice la palabra de Dios que cielos nuevos y tierra nueva fueron hechos. Eso quiere decir que fueron restaurados a su origen cuando Dios los creó y dijo que era bueno. Dios es Dios de justicia. La palabra de Dios de justicia, cuando vemos la palabra justicia, como que suena algo negativo, y no es negativo. Es negativo para los que están fuera de la justicia. Pero la justicia de Dios quiere decir que lo que Él promete lo cumple. O sea que nos hace justicia. Eso quiere decir que todo lo que está en la palabra de Dios es amén para mí y para ti si crees en esto. Por eso, aun cuando estamos en problemas, dice la palabra de Dios, todas las cosas son para bien los que están en Cristo Jesús, de acuerdo a su propósito. Y si yo creo en eso, no importa qué tan difícil vengan las situaciones de este mundo, yo voy a estar bien porque el Señor es un Dios justo. Eso quiere decir que la palabra de Dios dice que lo que sembramos será lo que cultivemos, y eso no va a cambiar. Por eso hay muchas personas que dicen, Señor, ayúdame a salir de estos problemas. Pero si ese es tu cultivo, es porque tú lo sembraste, y Dios te va a permitir que sufras, porque Dios es justo y no cambia las cosas. En lo positivo es justo, y en lo negativo que hacemos también es justo. Así es que tenemos que entender estas tres cosas para poder vivir en paz, y sobre todo para cuidarnos de hacer las cosas bien, para recoger una buena cosecha el día de mañana. Alguien tenía que morir, porque Dios dijo que, cierto te digo, que morirás si comes de esto. O sea que un hombre desobedeció, un hombre tenía que morir, para que no todos murieran. Entonces el Señor no podía matar a Adán para que el pecado fuera quitado, porque Adán estaba ya muerto en el pecado. Tenía que ser alguien que estuviera vivo y que no tuviera pecado. El problema es que todos los que nacimos con el pecado. David decía, yo nací en pecado desde el vientre de mi madre, porque ese pecado original fue pasando de generaciones a generaciones, y tenía que venir alguien que pudiera morir por nosotros, que fuera como nosotros, pero que no estuviera en las condiciones que estamos nosotros. Por eso es interesante que Abel murió, y inmediatamente Dios le permitió a Adán y a Eva que viniera Set.
Y Seth vivió 912 años para que hubiera más generaciones. Y esas generaciones, usted las puede leer en la descendencia de Jesús y puede remontarse y va a ver que algunas cuestiones las quita Dios y no las pone ahí en la descendencia. Pero podemos ver cómo Satanás quiso destruir la descendencia y nunca lo pudo hacer. Hubo momentos cuando nace Jesús, cuando Moisés, que mataron a muchos niños para evitar esa descendencia y no lo pudieron conseguir. Ahora nosotros tenemos que entender que el problema que hubo allá entre Abel y Caín, cuando Abel muere porque lo mata Caín, es el primer asesinato de la Biblia, la muerte ya estaba ahí y el demonio estaba actuando en sentimientos que no eran lógicos para el hombre tener cuando vivía en el huerto. Pero vemos ahí que él quiso ofrecerle a Dios lo que él quiso. Aunque eran cosas buenas, eran vegetales, eran frutas, pero Dios ya había instruido a Adán y a Eva en el huerto de que el único sacrificio que él iba a recibir era un cordero y que su sangre era lo que iba a quitar y a cubrir el pecado, más bien que a cubrir el pecado, no a quitarlo, a cubrir el pecado. Y eso se fue transmitiendo de generación en generación. Abel hizo lo correcto y Caín lo mató por envidia. Nosotros tenemos que entender que al hacer esto, todavía Abel murió y vivió, Abel murió, pero vivió 912 años antes de morir. Tenemos que entender todo esto porque Dios quiso continuar su generación, porque lo había prometido, porque Dios es un justo, porque Dios es santo y porque Dios es uno. Cuando entendemos esto vamos a estar contentos, porque la justicia de Dios es buena. Es como aquí, en este país hay justicia, pero yo no me preocupo por ella. Los que están haciendo cosas que están fuera de la ley son los que se tienen que preocupar por ello. Porque si nosotros estamos respetando la ley, no tenemos que preocuparnos por nada, porque no nos puede hacer nada. Así es la justicia de Dios. Pero la diferencia es que cuando hacemos lo correcto, Dios nos bendice. Hay un premio. Gloria a Dios. Mire, Adán vivió, después de que hizo lo malo, la desobediencia, vivió 930 años con Eva y después murieron. Ahora aquí está la idea. Pero ¿por qué el Señor dijo, de cierto morirás? Y tardó tanto. Ya lo he explicado por cuestión de descendencias, pero hay otra idea acerca de esto, mi hermano, porque estas son sombras de lo que iba a venir. Tenemos que entender que todo el Antiguo Testamento solamente son sombras de lo que se iba a cumplir en el Nuevo Testamento a través de Jesús. Por eso Jesús dice, la ley y los profetas y los salmos solamente hablaban de mí. Tenemos que entender estas cosas porque es bueno que nosotros nos llenemos la mente de lo que dice la Biblia, no lo que dicen las tradiciones. En Levíticos 16, versículo 8 y 10, del 8 al 10, hemos recibido, yo recibí información de esto, lo creí por mucho tiempo, pero nunca me había interesado ponerme a leer claramente lo que dice estos versículos. Y se los voy a leer y son muy interesantes. Como le digo, vamos a ver las sombras. En Levíticos 16, versículo del 8 al 10, dice, entonces Aarón echará suerte sobre 2 machos cabríos. Tengo que hacer énfasis sobre 2 machos cabríos. Habíamos dicho que era uno solo, pero dice aquí 2 machos cabríos. Uno para el Señor y otro para soltarlo en el desierto. Uno para sacrificio y uno para soltarlo en el desierto. Ahora tenemos que continuar. Dice, y Aarón ofrecerá como sacrificio expiatorio el macho cabrío que le tocó al Señor, pero presentará vivo ante el Señor como propiciación el macho cabrío que soltará en el desierto, es decir, lo enviará a Azazel, dice la palabra de Dios. Yo me puse a ver qué es Azazel, porque es interesante, porque a veces leemos la Biblia y cuando llegamos a algo que no entendemos, nos seguimos. Yo me regresé y empecé a buscar qué es Azazel. Y es interesante porque había una nota en mi Biblia que decía que posiblemente Azazel es el nombre que se daba a un demonio que vivía en el desierto. O sea, para que usted me entienda mejor, había 2 machos. En el día de Yom Kippur se hacía esta cuestión, el día del arrepentimiento. Uno de los chivos se soltaba del desierto y se iba como propiciación, porque el pecado iba con él. Pero el otro se sacrificaba porque representaba a Jesucristo. Porque el sacrificio tenía que hacerse así. Porque tenía que haber derramamiento de sangre para que hubiera perdón de los pecados. Porque la palabra de Dios dice así, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados.
Entonces ese chivo sí se sacrificaba y era lo que representaba a nuestro Señor Jesucristo como una sombra. Porque a mí me dijeron que había un solo chivo, pero aquí dice que hay dos y ya lo entendí por qué. Bueno, vamos a seguir adelante. Azazel puede significar el demonio que habita en el desierto. Entonces se soltaba ese chivo y moría por allá solo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? En Lucas 11:24, nosotros podemos leer así: cuando un espíritu malo sale de una persona, viaja por el desierto buscando a dónde descansar. Al no encontrar ningún lugar, dice: mejor regresaré a mi antigua casa y me meteré de nuevo en ella. Tenemos que ver que ahora la palabra de Dios nos está diciendo que cuando los demonios son echados fuera, van a ir al desierto. Pero allí en lugares de sequedad, que dice la palabra de otra manera, en lugares secos, no se van a sentir contentos, porque ellos necesitan un cuerpo para poder actuar en este mundo. El demonio no puede hacer nada sin entrar en el cuerpo de alguien. Por eso a mí no me da miedo el diablo, me dan miedo los endemoniados. Porque son las personas que empiezan a hacer cosas que no están bien. Son las personas que empiezan a actuar y a romper la ley y a lastimar a personas y a destruir. Porque el demonio solamente vino para matar y para destruir. Y es un mentiroso, así dice la palabra de Dios. Entonces tenemos que ver que esa cuestión de que ese chivo era soltado en el desierto tiene una relación muy interesante con esto de que los demonios se van a tener que ir al desierto cuando son echados fuera de aquí. Ahora miren, por eso el Señor, después de ser bautizado y el Espíritu Santo viene, es interesante que lo primero que hace el Espíritu Santo, no el diablo, no Dios, el Espíritu Santo lo lleva al desierto para ser tentado. Voy a cambiarle la palabra para ser tentado, aunque fue tentado, para ser puesto a prueba, para que conociera a su enemigo. ¿Sabe una cosa? Eso es lo que nos hace falta a nosotros como cristianos. No sabemos nuestro enemigo. Y por eso dice la palabra de Dios que nuestros enemigos no son de carne y hueso, sino que son espíritus. Te voy a dejar ahí porque tiene toda la gama de qué clase de espíritus son en lugares de maldad. Entonces el Señor tuvo que ir al desierto a enfrentarse donde el diablo estaba para tener una confrontación, para ser tentado. ¿Por qué? Porque cuando uno conoce al demonio, cuando uno conoce al enemigo y uno conoce la palabra de Dios, no hay manera de que lo puedan vencer. Porque el Señor no hizo nada físico. El Señor solamente a cada tentación le dijo: porque escrito está. Entonces tenemos que entender que escrito está. Eso quiere decir que la palabra de Dios es la mejor defensa en contra de Satanás. Y al último, cuando le dijo: me alabarás, me adorarás a mí, le dijo: escrito está, a nadie lo harás más que al Señor tu Dios. Y se fue y lo dejó por mucho tiempo en paz al Señor. Esto es bueno. A mí me gustó esto porque nosotros tenemos que entender quién es el enemigo. El enemigo no es tu esposa, ni es tu esposo, ni son tus hijos, ni son tus vecinos, ni son ninguna otra persona. Es Satanás y sus demonios. Porque cuando tenemos pleito contra carne, es cuando acabamos peor. Nosotros tenemos que entender, cuando tú te vas a pelear con tu esposa, o con tu esposo, o con tus hijos, tienes que ver quién está atrás de todo esto. Y si te das cuenta que es el enemigo, entonces vas a reaccionar de otra manera y vas a decir: me voy a poner a orar y le voy a pedir a Dios que quite este enemigo, este demonio de mi casa, en lugar de estar peleando con tu esposa, porque él quiere destruir tu matrimonio. Ojalá haya dicho amén ahí en su casa. Pero ahora, Dios siempre tiene una solución para todas las cosas. Porque hay un versículo que me gusta mucho, dice: para Dios no hay nada imposible, o no hay nada imposible para Dios. Cualquiera de las dos maneras que lo ponga, es lo mismo. Pero la solución tenía que venir, y la solución ya la tenía el Señor desde el libro de Génesis. Yo me preguntaba, ¿por qué no vino esa solución antes? ¿Por qué no vino en Génesis 4? Porque en Génesis 3 fue la declaración, pero en Génesis 4 podía venir la solución. Pero dice que hasta que los tiempos fueron propicios, y eso ya de un estudio bíblico, no voy a hablar mucho porque no tengo tanto tiempo, pero cuando fueron los tiempos propicios, cuando hubo un imperio el cual estaba gobernando al pueblo de Dios, los romanos, fue propicio, porque Jesús nació como esclavo, en esclavitud, porque los romanos tenían bajo su dominio a Israel. Y tenemos que entender esto por esta razón, porque Él venía a liberarnos.
Pero el pueblo de Dios no lo entendió. Él pensó que venía con la espada y iba a vencer a los romanos. Pero la libertad es la que tenemos nosotros dentro de nosotros, no por fuera. Uno puede ser libre por fuera y ser esclavo por dentro. Pero cuando eres libre por dentro, aunque haya problemas por fuera, puedes seguir siendo libre. El evento más importante de la humanidad fue el nacimiento de Jesús. Fue tan importante que fue anunciado. Fue una cosa bella. Los ángeles anunciaron que Emmanuel estaba ya con nosotros. Eso quiere decir Dios con nosotros, Emmanuel. Y nosotros tenemos que entender que los ángeles lo anunciaron a los pastores, porque el Señor venía en una manera simple, en una manera sencilla que todo el mundo pudiera entender. Y también vinieron 3 reyes o 3 sabios, como dice la Biblia, y ofrecieron oro, mirra y sal y plata, y ofrecieron estos como un regalo para el rey de Israel. El rey de Israel. Pero nació ahí como un niño cualquiera, pero no era un niño cualquiera, era la solución para la humanidad. En Génesis 2:17 dice: mas del árbol de la ciencia y del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comieres, morirás de muerte. Quise ponerle esta versión de una Biblia porque me gustó mucho la idea como dice ahí, morirás de muerte. Es un poquito difícil de entender eso de morirás de muerte, pero quiero decirle a mi hermano que nosotros tenemos que entender que Adán murió de muerte. Cuando él comió, empezó a morir. Desde que tú naces y yo nazco, empezamos a morir. No empezamos a vivir, empezamos a morir. Porque cada día que pasa estamos más cerca del final. Ahora, nuestro Señor Jesús, déjenme lo regreso. Nuestro Señor Jesús, ahí en la cruz, murió espiritualmente. Yo estuve pensando antes de decir esto, porque no quiero decir cosas que no estén en la palabra de Dios. Mire, el Espíritu Santo estaba en Jesús. Era la única persona en el mundo en ese tiempo que tenía el Espíritu Santo. Pero cuando Él se llena de pecado, el Espíritu Santo tiene que salir de ahí. Sale de Jesús, y esto es lo que pasa ahí en Mateo 27:46. Miren lo que dice la palabra de Dios. Alrededor de la hora novena, como las 3 de la tarde, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lema sabactani. Elí, Elí, lema sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Espíritu de Dios se fue. ¿Por qué? Porque Él tenía que morir de esa manera. Él tenía que ser pecador por nosotros sin haber conocido pecado. Y ahí empezó la muerte. Por eso ese versículo dice morir de muerte. Entonces tenemos que ver que Adán empezó a morir. Cuando él desobedeció, el Espíritu Santo salió de él. Y por eso sintieron que estaban desnudos. Y por eso les dieron vergüenza. Y por eso tuvieron temor de Dios y se escondieron. Porque cuando el Espíritu Santo no está en nosotros, todas esas cosas suceden. Pero ahora vamos a ver la segunda muerte. El Señor Jesús siguió ahí en la cruz. Y cuando sigue en la cruz, dice su palabra de esta manera, en Juan 19:30. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, porque le dieron vinagre, dijo: consumado es, o sea, ya lo completé todo, ya lo hice todo, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Si usted se da cuenta, es Espíritu con M minúscula. Eso quiere decir que todo espíritu sale de Dios y son espíritu de vida. Y cuando nosotros morimos, el espíritu regresa al que lo dio. No es nuestro espíritu, no es que nos volvamos fantasmas y subamos por el espacio hasta llegar al cielo. Eso no dice la palabra de Dios. Porque Él estuvo aquí. Todavía estuvo 3 días en la tumba y 40 días resucitado antes de subir. Dio su espíritu porque había muerto, la segunda muerte había llegado. Muerte espiritual es primero, la muerte física es la segunda. ¿Por qué no puede ser al revés? Porque si mueres físicamente ya no puedes morir espiritualmente. Tiene que ser la muerte espiritual y luego la muerte física. Así le sucedió al Señor. ¿Por qué me has abandonado? El espíritu se fue. Reclinó su cabeza y entregó su espíritu porque había terminado todo. Esa es la manera en que morimos.
Gracias a Dios que Él tiene una solución, porque dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15:55, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Él pone, aunque no creo que haya comparado con una abeja, pero la abeja cuando te pica, la abeja ya no puede volverte a picar, muere, porque parte de su cuerpo es desprendida. Pero el Señor está hablando aquí de la muerte y diciéndole a la muerte: ya no tienes el mismo poder que tenías antes, has sido vencida, porque me picaste a mí, pero yo he resucitado. Y en la manera en que yo he resucitado, tú ya no tienes autoridad sobre mí. Eso va a ser lo más lindo cuando nosotros regresemos a la vida, cuando el Señor regrese con voz de mando y con trompeta de arcángel y todo esto que dice la palabra de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero, los que estén vivos serán transformados en abrir y cerrar de ojos, y todos seremos arrebatados a las nubes. La muerte ya no tiene nada, ya no tiene ningún control sobre nosotros, ha sido vencida. Va a ser muy hermoso porque ya no vamos a morir, ya no vamos a enfermar y ya no vamos a llorar, porque el Señor secará todas nuestras lágrimas. Gloria sea al Señor. Por eso el Señor, cuando se les aparece a los discípulos dicen: un fantasma. Y miren la contestación del Señor, se lo voy a parafrasear pero no entiendo. Dijo: no, ustedes están equivocados, yo no soy un fantasma. Los fantasmas no tienen ni carne ni hueso, tóquenme. Y hubo uno que dice: si yo no pusiera mi dedo en la herida, yo no creeré. Tomás. Pero hay muchos que critican a Tomás, el incrédulo Tomás. No, hermano, lo que hizo Tomás es que quiso estar seguro de lo que le estaban diciendo, porque hay mucha gente que porque le dicen algo se la creen. Uno tiene que comprobar. Yo recuerdo que cuando yo empecé en la iglesia, yo veía mis notas y mi pluma, y todo lo que decía el pastor yo lo apuntaba, y cuando llegaba a mi casa yo veía mi Biblia y chequeaba lo que sea. Yo era nuevo, yo nunca había estado en una iglesia, pero me gustaba confirmar que lo que me estaban hablando era lo que estaba diciendo la Biblia. Y eso debería de usted hacerlo. Por eso pongo tantos versículos de la Biblia, para que no digan: esto es lo que dice el pastor Alfaro, esto es lo que dice la palabra de Dios. Si el Señor resucitó con carne y hueso, eso quiere decir que nosotros vamos a resucitar con carne y hueso, no como fantasmas. Ya sé que ya le eché a perder toda su tradición, pero así. Y el Señor permitió que ese hombre pusiera su dedo ahí. Y cuando lo puso, dijo: mi Señor, mi Dios. Ya estaba convencido de que ese que estaba enfrente de él era Jesús, el que había muerto, pero había resucitado ahora. De una manera gloriosa, porque las leyes físicas ya no tenían ninguna autoridad sobre ese cuerpo. Él podía aparecerse en un lado o aparecerse en otro, pasar a través de paredes, hacer lo que él quería, porque la libertad del cuerpo humano, que es limitada, había desaparecido, y ahora había un cuerpo glorificado como el de Adán, porque él es el último Adán, y ahora podía hacer todo. Por eso ahora me pongo a pensar, cuando dice el Señor: si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No sé en qué nos van a poner, pero va a ser hermoso, porque si creó el universo, ha de haber sido por alguna razón en especial. Ojalá nos dejen viajar a algún lado y organizar las cosas, y no sé qué va a pasar, pero va a ser hermoso. Yo tengo mucha confianza de que Dios va a sorprendernos con cosas increíbles, porque si Dios dijo cuando acabó este mundo que era bien y le gustó, imagínense cómo ha de haber estado. Ya voy a terminar. Cuando nacemos, morirás de muerte. Porque mira, parece que fue ayer cuando andaba jugando fútbol con los amigos en el parque, y habían puesto luces mercuriales en mi área, y jugamos hasta las 2 de la mañana porque veíamos todo tan claro como si fuera de día. Pero los ojos de nosotros van envejeciendo poco a poco, por eso a veces tenemos que usar lentes. Y nuestro cuerpo va cambiando, ya no podemos correr y brincar, aunque nos esforzamos por no envejecer, y compramos cremas para no vernos más viejos, y queremos inyectarnos pelo para que nos veamos más jóvenes. No hay nada, nos estamos muriendo. Pero cuando nos morimos con el Señor, tenemos la esperanza que vamos a resucitar, porque aunque estén muertos, vivirán, dice su palabra. Yo te doy gracias a Dios, porque yo no tengo miedo. Todos los años que me queden adelante son una bendición para mí, y el día que llegue solamente voy a descansar, voy a dormir hasta que Él regrese, y eso va a ser hermoso, porque no va a haber conciencia ahí en la tumba. No voy a saber cuánto tiempo voy a estar esperándolo a Él, pero lo que sí sé cuando me muera es que Él cumplirá su palabra, porque Él es un Dios justo, y lo que Él dice lo cumple. Amén. Ahora miren, hubo muerte hasta que llegó Jesús. Pareciera que la muerte continúa, pero ahora dice la palabra de Dios que los que
los que le aceptaron, los que creyeron en Él, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Oiga bien, ahora ya no somos hijos del hombre, ahora somos hijos de Dios, en lo cual el hombre no tiene participación. Cuando me dicen, ¿tú de qué denominación eres? Yo soy hijo de Dios, aunque amo mucho la denominación que estamos en la iglesia nazarena, pero mi título no es nazareno, mi título es hijo de Dios. Y estoy en una iglesia nazarena. Porque ese es el título más grande que nos pudieron dar, ser hijos de Dios e hijas de Dios. Eso es hermoso. Porque ahora mi Padre ya no solamente es el humano que me dio la vida a mí, ahora es el Dios que me ha devuelto la vida que yo perdí por el pecado. Por eso mi corazón volvió a latir desde que Él murió en una cruz y resucitó. Ahora yo tengo vida y la tengo en abundancia, dice la palabra de Dios. Por eso cuando morimos vamos a dormir. Eso es lo que dice la palabra de Dios. El Señor les explica de Lázaro, dijo, mi amigo no está muerto, solamente duerme. Y no lo hemos entendido. Por eso el cementerio, si lo traduces a palabras, quiere decir dormitorio. Todos los que están en el cementerio están esperando la venida del Señor. Yo, será por mi edad, pero ya no tengo problemas de meterme en estos líos, pero la palabra dice que cuando Él regrese será la resurrección. No ha sucedido. Que cuando Él regrese será el juicio. No ha pasado. Pero ya hemos mandado todos al cielo. Y yo le digo que he querido que me expliquen. Si ya nos fuimos al cielo, después vamos a tener que regresar a la tumba para que cuando Él regrese nos vuelvan a levantar. No tiene ningún sentido. Es más práctico saber que un día va a regresar. Va a haber la resurrección de vivos y muertos. Y cuando dice vivos y muertos, porque unos van a resucitar para vida y otros van a resucitar para muerte. Y vamos a estar todos contentos. ¿Cuál es el problema? A mí me gusta este mundo. Yo nunca he estado en el cielo. Yo no tengo casa allá en el cielo porque nunca he estado. Yo no voy a regresar a mi Padre Celestial porque nunca he estado a donde. No puedo regresar donde uno nunca ha estado. Pero si estoy en el cementerio. Porque mire, decimos que ya se fueron al cielo y llevamos flores al cementerio. ¿Para qué? Si usted cree que ya se fue allá, ¿para qué lleva flores al cementerio? De cierta manera, nosotros hemos entendido que todavía están ahí. Porque polvo somos y en polvo nos convertiremos. No dice polvo somos y en espíritu nos convertiremos. El Señor dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá en un futuro. Juan 11:25. Tenemos que darle gracias a Dios porque nuestro futuro está en Él y sea que vivamos o sea que moramos, seguimos siendo del Señor y tenemos que levantar nuestra alabanza. Esta frase que alguien escribió, ojalá encuentre quién la escribió porque la encontré, no es mía, dice, la fe ve lo invisible, cree lo increíble y recibe lo imposible. Le doy gracias a Dios porque nosotros tenemos fe y por eso vivimos, no por lo que vemos, sino por nuestra fe y algún día Él va a regresar. Yo soy el pastor Alfaro, espero que les haya gustado y les haya servido el estudio bíblico. Lean estos versículos en su Biblia y si tienen alguna pregunta, mándenmelo a mi Facebook. Sería un placer para mí contestarles cualquier cuestión que me haga. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Quiero desearles a todos feliz año. Espero que sea mejor que como empezamos. Que el Señor llene su espíritu de ustedes de amor. La iglesia de Nazareno, estamos con ustedes. Y les invito a leer todos los días. Me di cuenta que llevo casi 7 años escribiendo proverbios todos los días. Todos los días pongo algo. 7 años. Lo que no tenía Dios me lo dio. Tengo consistencia en lo que hago. Pero es increíble lo que Dios está haciendo. Esta fotografía la encontré y la puse en esto. Nuestra iglesia del Nazareno. Estamos contentos. Mi hermano Ulises en el departamento de evangelismo con su esposa. Algún día regresaremos a hacer el trabajo del Señor. Aquí mi esposa y yo estamos contentos de ser parte de este ministerio. Y los miércoles seguiremos transmitiendo en vivo a las 7 de la noche. Gloria a Dios. Miren, me gustó poner esto. Yo sé que le estoy quitando el tiempo, pero ahí hay unas fotografías que encontré que nos dan gusto. Algunos hermanos que han dejado
dejado de existir, pero están vivos. Vamos a darle gracias a Dios. Y ahora les recuerdo que nos sigan en Facebook, en el YouTube, para que pueda usted compartir lo que estamos haciendo, porque es importante que lo comparta. Y se los van mandando. Yo estuve en un problema, no puse audiencia general y por eso algunos de ustedes no lo recibieron. Lo que hice ya me explicaron mis técnicos. Gracias a Dios por mi hermano Liz, mi hermana Noemí y por mi hermano José Luis, que siempre están conmigo. Pero le damos gracias. Es una producción de nuestra iglesia, de la iglesia de Nazareno de Highland Park. Yo soy el pastor José Manuel Alfaro y este es nuestro logo de la iglesia. Le damos gracias a Dios. Ahí tienen la ayuda que tanto Dios me mandó, porque de veras que si no fuera por ellos no podría yo hacer nada. Por eso tenemos que aprender a apreciar a nuestros hermanos y hermanas que trabajan en la iglesia. Que Dios les bendiga y hasta la próxima, mis hermanos. Amén y amén.